internet en mi casa y aparte es el ambiente que hace años que estoy acá, así que es casi como mi casa. Quiero hacerlo de la facultad que de otro lado el concurso. Disculpen las demoras, pero bueno, fue un problemita con el micrófono que entré, la verdad que no sé cómo lo resolví porque entré y salí 3 veces y se solucionó, esperemos, toco madera. Esperemos. Bueno, no sé cómo estoy de audio, puedo incrementar un poco la voz, subirla, bajarla, eso me dicen ustedes, por supuesto. Se escucha bajito, pero se entiende. Vamos a estar está atentos. bien, elevo un poquito, era por eso que quiero hacer la prueba ahora. Ahora vamos a... tu pantalla, me avisan si lo que estamos viendo... Sería yo no así, uso como tanto Meet. dice el acta 1, tenemos 20 minutos para la entrevista, Sí. para la oposición y 10 minutos para la entrevista. Así que, si te parece, 5 minutos antes te aviso y después cerrás, a los 20 te vuelvo a avisar. ¿Sí? Alguno que use Meet, porque yo verdaderamente el Meet no es algo de mi devoción. Alguno que me diga cómo compartir la pantalla. Abajo de todo, una flechita. Dice Present Now. En actividades, no. Abajo de todo, bajá, te tiene que desplegar donde está micrófono, al lado de la video, mano. la mano para levantar. Al lado de la manita hay una flechita. Tu pantalla Ahí. completa. Esa Present flechita. Now. Ahora Ahí. me están viendo ahí. Fíjate si es una pestaña. Posiblemente cuando ponga la flechita te dejamos de ver. Vos nos vas a dejar de ver a nosotros, perdón. Nosotros te vamos a ir bien. Bárbaro. ¿Ahí están viendo la presentación? No. Bien. La tenés que tener abierta, Santiago, a la presentación. Si no, no te lo toma. La tengo abierta. Tengo abierta. Por ejemplo, ahora la tengo en pantalla. Yo la estoy viendo acá. Debe ser algo... Pero le tenés que dar permiso del navegador. Le tenés que permitir... Desde el navegador tenés que dar... Fíjate arriba de todo si tiene todos los permisos. Si tiene habilitados los permisos. Por ahí. ¿Verdad? ¿Cómo comparto pantalla? Eso no lo sabía. ¿Qué en el navegador está eso? Sí, arriba de todo tenés que fijarte que tenés habilitados los permisos para cámara, micrófono, y bueno, y también para esto, para compartir pantalla, indicaciones. Bien. Entonces, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Bárbaro. Bueno, está bueno adaptarse a las circunstancias y sí. Bueno, gracias por... Ahí tenés que apretar ocultar, porque si no queda eso expuesto todo el tiempo. Bárbaro. Cuando vos nos digas, empiezo a cronometrar. Dale, arrancamos, Walter. Muchas gracias. Para los que no me conocen, mi nombre es Santiago Pistone. Soy titular en estos momentos. Soy titular de la materia de expresión gráfica en la Facultad de Arquitectura y mi intención es postularme para la presentación de esta materia en la nueva carrera de diseño gráfico, bajo el tema del diseño como discurso. El tema, en realidad, también vamos a ir y vamos a explayar un poco en los contenidos de la materia, por supuesto, y en qué punto o en qué momento me pongo yo o me adapto para encuadrar esta unidad temática del programa que propongo, el diseño como discurso, dentro de una currícula de una materia semestral. ¿Hasta ahora se escucha bien? Sí. Uno estaría bárbaro. Bien, bárbaro. Cualquier problema que tengan de audio, córtenme, por supuesto. No tengo problema. Cualquier tipo de pensamiento o de reflexión está asociado siempre a algún medio de expresión, de formulación o de comunicación. Si nos vamos, y los dejo a propósito en esta pantalla negra, no se preocupen, no es un problema técnico. Si nos vamos o volvemos a las narraciones orales que constituían los versos homéricos de la Ilíada o la Odisea, en realidad estas se plasmaban en los gestos de los actores con sus máscaras en las laderas de las colinas griegas, que lo que iban haciendo era reconstituir y plasmar las ideas de las narraciones orales que basaban los versos de la Ilíada y de la Odisea. De la misma manera, la matemática de Euclides, que revolucionó verdaderamente todos los conceptos matemáticos de la geometría, necesitaba del lenguaje de los números o de las ecuaciones para plasmar sus ideas, y si nos vamos un poquito posterior a la mente de un Bach o un Beethoven,
podemos ver cómo las melodías que estaban en su cabeza se iban plasmando en notas musicales que después se convertían en partituras, para luego ser de alguna manera ensayadas y tocadas por cualquier orquesta del mundo, formulando esas maravillosas músicas que aún hoy nos conmueven, ¿no? Entonces, también si vamos a cualquier tipo al José Hernández y la vida del gaucho, bastante dura, del siglo XIX en nuestras pampas, entendía en la métrica del verso y de la poesía esa manera de contar y de expresar todas las particularidades de la vida de un gaucho. Es decir, si me voy un poquito más adelante, el código binario o el lenguaje de la programación es aquel que Wozniak o Bill Gates, desde un garage, de un mítico garage, y diseñaron los sistemas operativos que revolucionaron las comunicaciones del mundo. ¿Qué les quiero decir con esto? Es que cualquiera de las maravillosas cosas que podría seguir nombrando, que formaron parte de la cultura y de las actividades más abarcativas, hoy en día encontraron siempre una manera de formularse, de comunicarse y de expresarse. En el campo de las artes visuales, que es nuestro campo, y cuando hablo de diseño, hablo del diseño desde el punto de vista amplio, del diseñador desde la ciudad hasta una prenda, pasando por un producto o por un espacio. En el campo del diseño, la base o el lenguaje para expresar, para comunicar y para transmitir un concepto o una idea es el dibujo. Y voy a hablar de dibujo asociado al término gráfica, porque como estamos insertos en un área de diseño y es un oficio, el dibujo no es el resultado en fin, sino que es parte de un proceso. Por eso el dibujo asociado al diseño es gráfica. Y para salir rápido de este exordio, donde explayamos un poco el tema, si el diseño es un proceso, es un discurso, la gráfica va acompañando y va haciendo que este diseño sea un proceso, una tarea, una actividad casi de artesano, donde el proceso de intercambio, muchas veces entre el propio autor y muchas veces con otros o con la comunicación, se produce a través de las imágenes que generamos o los dibujos que generamos. De esta manera, si existe un dibujo de creación, como lo he nombrado, como asociado o un dibujo de comunicación, existen varios tipos de dibujos que deben ser abordados de manera diferente. Y esa es la base de la propuesta que vengo a presentar. No existe un solo tipo de dibujo. En la formulación del diseño como recurso, el dibujo es importante entender que tiene 5 posibilidades de abordaje. El dibujo o la gráfica de percepción es la primogenia, es la primera, es la fundamental. Consiste en asociar la técnica, el instrumento y el soporte a partir de los conceptos de morfologías, en este caso, aclaro, simple, textura, color y para la luz y sombra. La idea de este dibujo de percepción o este dibujo inicial es tomar a cualquier estudiante de cualquier tipo de formación, y esto es algo que venimos ensayando de hace más de 12 años en el taller y sale bastante bien, debo decirlo. Es muy interesante cómo a partir de técnica asociado al concepto de volúmenes simples y formas, uno puede empezar a desandar el camino del dibujo de percepción, que no es otra cosa que trasladar lo que se ve a la bidimensionalidad de una hoja de dibujo con apariencia tridimensional. Pero de todas maneras también existe la gráfica de representación, donde, a diferencia del otro, que es dibujar lo que se ve, acá es dibujar lo que uno imagina, porque posiblemente, y en nuestra actividad de diseñador, que es decir, un proceso creativo, nuestro dibujo puede contar cosas que todavía no existen, o deben contar cosas que todavía no existen. Y en la gráfica de representación, que es otro tipo de gráfica, es poder dibujar aquello que imaginamos. Y acá ya empezamos a hablar del lenguaje de los sistemas gráficos de representación. Pero también si uno va a estos dibujos de Leonardo da Vinci o de cualquier tipo de dibujo de una libreta de Darwin, por ejemplo, en sus formas o en sus viajes que realizaba
Acá me dicen que no se escucha. ¿Ustedes están escuchando? Sí, se escucha perfecto. Yo escucho bien. Perfecto, perfecto. Sí, pero bueno, yo sigo y ustedes, sin dudas, interrúmpanme, por favor. La gráfica de indagación es abordar el dibujo como medio de conocimiento. No es otra cosa que la actividad, por ejemplo, que hacía Leonardo da Vinci, que iba de noche a buscar cadáveres a los cementerios, los abría e investigaba sus partes constitutivas. Ya no le interesaba la apariencia, lo que se ve, sino la visión radiográfica, las cosas como verdaderamente funcionan. Y para eso necesitaba descarnadamente elevar o separar partes de piel, tendones, huesos, músculos, etc. Este tipo de dibujo es el dibujo más importante de todos para los medios, para lo que es el análisis y la indagación. Y por otra parte existe la gráfica de creación, donde el dibujo es un elemento que forma parte del proceso de creación. Y este es el tema que voy a presentar hoy, porque el diseño, el tema de este concurso, el que nos lleva, es como cualquier tipo, es la utilización del tipo de dibujo, de este tipo de dibujo en un proceso creativo. ¿Y por qué este dibujo es diferente al resto? Porque este dibujo no transmite verdades, sino mayormente incertidumbres. Forma parte de un proceso creativo donde el diseñador, en cualquiera de sus aspectos, ya vamos desde diseñar una ciudad hasta diseñar cualquier tipo de elemento, necesita generar un proceso de creativo donde va dilucidando cosas, elementos, y va desde los primeros esbozos hasta el resultado final. Y como resultado de este proceso, si entendemos que hay un dibujo de creación, hay un dibujo de presentación que es un dibujo definitivo, que es la contracara del dibujo anterior. ¿Por qué? Porque si el dibujo anterior es muchas veces el diálogo mismo entre el diseñador y consigo mismo, ese diálogo intrapersonal, el dibujo de presentación es todo lo contrario. Es el dibujo interpersonal, comunicativo, directo, que debe ser interpretado de manera unívoca. Y constituye también dentro de este campo las imágenes de alto impacto visual, que son, gracias a los medios, una de las cosas más importantes para la utilización de los medios digitales hoy en día, donde más uso y más provecho se les saca. Presenté la materia en 8 módulos. Hago un repaso rápido porque tiene que ver con esto. 3 módulos son teóricos y mientras que 5 módulos son prácticos y arrancan desde el primer día. En el módulo 1, teórico, lo que explicito es que la base de las artes visuales, gráficas, textiles o del espacio o pictóricas es el dibujo y que debe interpretarse desde 5 aspectos diferentes. Este marco inicial, a modo de clase, deriva en la primera práctica que les comenté, que es la del dibujo de percepción, donde las cualidades y atributos de la forma, color, texturas, técnicas y soportes, dentro de la modalidad de percepción, hace que nosotros asociemos desde la simple trazo, el dominio del instrumento, lo más básico, la línea, pasando a la silueta. ¿Para qué? Para dar el contorno de la figura. ¿Para qué? Para introducir las texturas y las tonalidades para dar el contorno de la forma. Entonces, desde la técnica tengo la excusa para hablar de lo que es la morfología y todo lo que tenga que ver con color y textura. El módulo 3 tiene que ver con el dibujo de descubrimiento, que es el dibujo de observación, de análisis, de representación gráfica, que supera la visión que habíamos dicho fotográfica del dibujo perceptivo para ir a la visión radiográfica. Esto también es algo que hemos ensayado desde la materia y consiste en asociar a ya no formas simples, sino distintos tipos de formas cotidianas, básicas, hasta llegar al cuerpo humano, pero a partir del concepto de traslado de proporciones a través de ejercicios y configuración geométrica, que no es otra cosa que reducir las formas complejas a varias formas geométricas simples. Esta manera de encarar el dibujo de indagación es la base para la apropiación y para el cierre del dominio del dibujo de cualquier tipo de forma, reforzando o con diversas entradas teóricas, en este caso con el concepto base y clave de representación en el módulo 4, representación y expresividad.
A partir de una publicación editada por mí y que forma parte hoy de la facultad de la bibliografía de la Facultad de Arquitectura en su edición AIP, en el número 3 de representación, tuve la oportunidad de editar ese número y aparte escribir un artículo que basaba o interpretaba la representación desde 4 aspectos diferentes. Y es la base de esta clase teórica. Los 4 aspectos diferentes de la representación es que se debe abarcar desde el punto de vista pictórico, desde el punto de vista de la semiología, que no es otra cosa que el estudio de las culturas a partir de las imágenes que produce, del estudio de los sistemas gráficos de representación y del estudio de la representación como método de diseño. En estos 4 abordajes diferentes, que el último es muy disciplinar y muy específico del área de diseño, barremos la totalidad del concepto de representación. El módulo 5 es retomar los dibujos del módulo de indagación, pero sistematizarlo, es decir, volver a contarlos a partir del código operativo de los sistemas gráficos de representación. Y ahí me detengo, porque es una materia semestral. Y el campo de los sistemas gráficos de representación, habiendo estado varios años en geometría descriptiva, es un campo bastante complicado en el sentido del tiempo que requiere. Pero por eso yo voy siempre a la palabra operativo y por eso voy siempre al ejemplo de manejar un auto. Acá sí me van a responder y les pido que me respondan para no sentirme que estoy tan solo en esta aula vacía. Alguna vez, o muchos de ustedes manejaron auto, ¿verdad? Así es. Sí, sí. Gracias, pues no me sentía muy solo. Esa es otra parte. Tengo la cámara prendida, ¿eh? Bárbaro, mira, todos los que manejamos autos sabemos muy poco de mecánica. Es más, cada vez que pasa algo, las pocas veces que me sucedió algo, por suerte, levanto el capot, pongo cara preocupado, pero no entiendo bien cómo funciona el auto, ni lo podría arreglar ni solucionar. Con lo cual, en los sistemas gráficos de representación pasa exactamente lo mismo. A partir de determinadas reglas, tutoriales, ejercicios, a partir de la publicación que presenté como objeto de este concurso, que hay una base de casi unos 30 y pico de ejercicios, para poder utilizar operativamente los sistemas gráficos de representación sin la necesidad de conocer la mecánica del auto. Es decir, saber apretar el embrague, mover la palanca de cambio, conocer las reglas de tránsito y salir a manejar sin conocer la mecánica precisa del auto. Y este es el ensayo que hacemos nosotros para volver a presentar, a partir de la introducción del concepto de representación teórico, los sistemas gráficos de representación, volviendo a retomar los gráficos de la unidad anterior, pero ya presentándolos de otra manera. ¿Por qué es importante? Porque si uno debe generar un producto o trasladar información, lo debe hacer de manera precisa. Y en ese caso, simplemente dibujar los objetos como son, esto no traduce medidas ni verdaderas dimensiones. Con lo cual... Faltan 5. Bien, seguimos. El módulo 6, que es verdadero el objeto de esta presentación, el diseño como discurso, trata específicamente del dibujo en el proceso de creación. Paso rápido. Y el módulo 7 trata solamente de lo que sería la imagen, el retratamiento de la imagen, cambiando de formato, pasando a gráficas híbridas para lograr impacto de alto contenido visual, para cerrar en el módulo 8 los medios gráficos, la realización de un portfolio. Estando muy apretado con el tiempo, paso verdaderamente al tema y me fui de tiempo. Bueno, todos los que están acá detrás en su casa, en su pantalla, escuchándome, y lo agradezco porque debe ser una tarea bastante tediosa, recuerdan algunos de los dioses griegos. Los dioses griegos, Afrodita, Atenea, Apolo, pero nadie recuerda en realidad a Hefesto. Hefesto era uno de los dioses griegos de los artesanos. ¿Por qué no quedaron muchos altares? Porque los artesanos propiamente hacían el altar de Hefesto. Y si todos recordamos a la belleza de Apolo o a la belleza de Afrodita, que de hecho era la diosa de la belleza, Hefesto nos parece bastante feo, digamos, y está icónicamente representado como una persona con joroba, con bastante problemas motrices, incluso algunos lo manifiestan como rengo, pero sin embargo era el dios de los artesanos. Este dios feo, este dios de oficio, es el dibujo de creación en cualquiera de las actividades de diseño. ¿Por qué? Este es un ejemplo donde motrizmente cualquier niño que ya pueda dominar motrizmente su mano podría dibujarlo. Sin embargo, este es un dibujo de creación en un proceso de diseño.
¿Por qué es un dibujo de creación? Porque no se define por su capacidad de reproducir fielmente la realidad. O sea, no tiene nada que ver con el dibujo de percepción. Porque no se define por despliegue de técnicas gráficas. Acá no hay ningún artilugio visual que quiera seducir. Porque no representa, o yo interpreto sin conocer la historia, no puedo entender qué representa. Pero sí que está inserto en un proceso de diseño que es mucho más amplio y mucho más grande, y es la elaboración de un concepto. Entonces yo siempre hago esta pregunta, muchos de los que han tenido oportunidad de ir a ver el cuadro que está en el Guernica, por supuesto, que está en el Reina Sofía, el dibujo de creación no es tanto el cuadro terminado, sino con los 46 dibujos que están en la sala contigua, donde en muy poco lapso de tiempo Picasso, no más de un mes, porque el 26 de abril, si mal no recuerdo, los alemanes bombardearon y el 12 de junio ya estaba la obra terminada. A partir de ese hecho, completó el encargo con una serie de dibujos de creación que luego fue plasmando en una obra en general. Y el croquis, o el dibujo de creación, o RAF, o diagrama, en realidad es la base de cualquiera de las artes visuales, gráficas, textiles o del espacio. Los diseñadores nos comunicamos, creamos, es un oficio, y nos vamos comunicando con nosotros mismos. Estos son dibujos, estos sí son míos. Por ejemplo, mi familia tiene obras de esculturas y generalmente antes de llegar a la obra vamos haciendo o hacemos bocetos para realidad y para la que el objetivo de esto es el rasgo utilitario. Barro rápido, el rasgo utilitario de este tipo de dibujos. Otro rasgo importantísimo es la autoría. Quien imprime el sello del concepto acarrea un concepto mucho más grande y tiene el sello del autor y el tiempo de ejecución. Y por eso vamos a los criterios más básicos que tienen que ver con el uso o el manejo del lápiz o algo muy básico porque es algo muy rápido, porque el concepto está en mi cabeza. La estratificación, porque muchas veces necesito superponer avances que también pueden ser por layers si estoy trabajando en tablets digitales, no necesariamente corresponden al mundo. Sí tiene una síntesis figurativa, que lo expliqué o que traté de explicarlo en la presentación de la cruz de Lucio Costa. Este dibujo, que puede ser el dibujo o el garabato hecho por un niño de preescolar o una obra de arte moderno, de hecho creo que lo es, expuesta en el MoMA Nueva York, acarrea un concepto muy amplio, en este caso una subestación de transbordo en Estrasburgo. Importante también las escalas y tamaños, porque si estoy desarrollando un concepto, cuando más chico el dibujo, más fuerza tiene ese concepto, y hay muchas cosas que no sé, que todavía no entiendo, y para que posibilitar y para poder interpretar y para poder focalizarme, mi cono visual se reduce bastante, como el cazador, como el animal cazador que mira la presa con los ojos adelante, y necesita cierto espacio que no me da un dibujo de más de 15 centímetros. Que también tiene un lenguaje cuando va de alguna manera pasando o acumulando datos que incluye anotaciones, escalas, si bien se maneja por proporciones, hay anotaciones, y me encanta que dice vale porque muchas veces cuando volvemos al otro día ya ni nos acordamos a dónde habíamos quedado, y tiene una inercia en la historia, porque esta es una imagen de un artista multifacético, la década del 80, pero 500 años atrás, las láminas de trabajo, de dibujos de creación, del diseño como discurso de estos diseñadores, no varía mucho, más allá de lo viejo que nos parece, en este caso, la hoja. Y lo que es, sobre todo, la hibridación digital. La producción de cualquier tipo de imagen, su reproducción, su vuelta a trabajar independientemente del medio y de cualquiera de otras de las cualidades. Y metiendo este sprint final, creo que llegué a tiempo, por suerte. Estamos en 20 minutos pasados. Bien, 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 porque esta es la última y quería cerrar el diseño como fundamento, asociando al dibujo de creación, que no es otra cosa que el dibujo de creación en un proceso de diseño, se resume en esta frase de Lope de Vega, oscuro borrador, verso claro. ¿Por qué? Porque si nosotros, ahora vuelvo a mi pantalla, ahí tendría que ver, estoy volviendo, ya termino la presentación, dejar de compartir. ¿Ahora me están viendo? Sí, te estamos viendo. Bien. Sí, está bien. Oscuro borrador, verso claro, lo que nos quiere decir que la gráfica o el dibujo de creación, este dibujo del diseño de nuestro oficio, que somos diseñadores en el sentido más amplio, requiere de pensar que nosotros o cualquiera de
de las actividades que desarrollamos, estos dibujos a modo de efecto, que son verdaderamente utilitarios, que abstraen capas de información, requiere que nosotros entendamos que estamos en un oficio, que es el oficio del diseñador, y que nosotros tenemos, más allá de lo que es el oficio en sí, una responsabilidad porque estamos en una universidad pública. ¿Cuál es la responsabilidad o cuál es la idea? ¿Que el diseñador haga un objeto bello? Por supuesto, que estamos hablando de belleza. Un objeto, un diseño. Pero más que nada, como diseñadores, lo que nosotros queremos es mejorar la vida de las personas. Y esa es la base de cualquier diseño en el sentido más amplio. En nuestra manera, o mi manera, ya pasando a, ya salí de la presentación, o sea, no, sigo hablando, pero mi manera de entender la educación es mejorar, y el diseño sobre todo, es la posibilidad de mejorar la vida de las personas. Para eso me metí en arquitectura y para eso soy profesor de hace 20 años, porque en 2002 empecé. Y bueno, es el espacio, agradezco los desperfectos, los temas, pero bueno, y me gustó mucho también estar en mi casa, porque esta es verdaderamente mi casa, y estoy en la Facultad de Arquitectura. Gracias. Gracias, Santiago. Bueno, ¿preguntas? Sí, Santiago, yo te quería preguntar sobre, acá en el programa de la materia, en los objetivos, en el segundo, en donde dice condición disciplinar, vos ponés abordar la gráfica de la perspectiva del diseñador y no desde la óptica de las bellas artes. Me gustaría que por ahí me redondees un poquito eso, ¿qué sería? Yo entiendo que toda mi vida tuve una disyuntiva porque tengo una formación artística de una familia de escultores, pero yo entiendo que el arte lo destaco por el rasgo utilitario, el rasgo de función social. Me han encantado las vanguardias y sobre todo la nueva objetividad alemana y y la Bauhaus y todos los intentos de aliar artesanía con el arte. ¿Por qué puse eso? En realidad es lo mismo y es textual de la materia que yo presenté hace 12 años en expresión gráfica. Yo entiendo que estamos dentro de un proceso de diseño. Mi objetivo, y de hecho la presentación tuvo que ver con eso, porque hablé del dibujo de creación y hablé del dibujo de Festo. Hablé de Festo, que justamente es el elogio al dibujo feo, que muchas veces en el proceso del diseño nosotros generamos dibujos espantosos, pero que arrastran conceptos que son grandiosos. Y la finalidad de ese concepto es lo que importa, porque nosotros estamos en un rol de diseñador. Ese es el punto y por eso lo aclaro. La mayoría de las obras que producen mis alumnos están en la categoría de obra de arte, pero su búsqueda es insertarla en un proceso de diseño. Es simplemente, no sé si lo pude responder, Andrés, pero es mi postura con respecto al arte, que el arte utilitario, más que nada pensado desde el punto de vista del oficio y del artesano. Formar, vos sabés, bueno, hay un libro fantástico de Sennett, que habla justamente de Richard Sennett, que habla de artesano, que formar un artesano en algo, en cualquier oficio, son 10 años. Y nosotros estamos hablando de que la materia, por ejemplo, las carreras que vamos a hablar, cada vez se trata de hacer menos largas las carreras, pero estamos hablando de carreras de 6 años. Quiere decir que la formación continúa. Si nosotros estamos acá es porque nos interesa la docencia. Y todos los que estamos acá sabemos que seguimos formándonos todo el tiempo y que nada es cerrado. ¿Por qué? Porque somos artesanos, de alguna manera, de la enseñanza. Y eso es lo que humildemente, y la postura de que siempre traté de hacer, es entender que el arte existe, se puede interpretar de la manera que estaba, pero tiene que tener la finalidad utilitaria. De hecho, la mayoría de los dibujos que yo realizo o hago no considero en mi campo que sean propios de la materia mía. De hecho, nunca hice una presentación o algo de algún dibujo mío. Los considero asociados más propios de mi formación como artista individual por fuera de la disciplina. No sé si he podido responder, Andrés. Puedo explayarme más. No, está bien, gracias. Gracias. Yo quería hacer otra pregunta. Bueno, gracias, Santiago, por tu presentación. Advertí un poco que hay un fuerte predominio en el proyecto en sí, pedagógico, del dibujo, las herramientas y lo representativo.
lo que yo te quería preguntar es cómo pensás la articulación con dimensiones más de lo expresivo, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el caso de la indumentaria, el soporte principal es el cuerpo, las texturas, la trama. Me parece que ahí se abre como otra vía de exploración, ¿no? Que sí, creo que tendría que estar incluido en el programa. Nada más preguntarte, bueno, ¿cómo podrías pensar esa otra vertiente? Hay un punto que está el tema de figura humana. Yo lo nombro y un poco hasta lo dejé para que me lo pregunten. Después te tengo que contar que tuve marca de ropa y de diseño de indumentaria y hasta he incursionado mucho por ese lado. Y desde mi punto de vista hay dos maneras de asociar el dibujo al cuerpo humano. Vamos a hablar del cuerpo humano en cuestión. Una manera sería establecer los cánones, redibujar los cánones, que es algo clásico, los libros como Loomis o otro lo adoptan. Y la otra es el concepto que yo lo menciono en la unidad 3, que es el de configuración geométrica. ¿Qué es la configuración geométrica? En realidad, uno es casi un mago o maneja la ilusión, porque todos los dibujos que nosotros hacemos son representaciones tridimensionales en un espacio bidimensional que es la hoja. Y no es que es diferente dibujar el cuerpo humano que dibujar el auto, que dibujar una silla. Son todas líneas. Si uno asocia el concepto de configuración geométrica con cualquier tipo, vamos a llamarle cosa para reducir la complejidad de todo lo que existe, en realidad, y hasta lo decía Paul Cézanne, no lo digo yo, se pueden reducir a formas geométricas simples. Y ese es el objetivo. Sacarle la connotación, porque hay un montón de gente que conozco que dibuja perfecto. Y cuando dice, no, tengo que dibujar figura humana, se traba. Y si es lo mismo que dibujar cualquier cosa, son líneas que trasladan proporciones. Y esas proporciones son importantes. Y en cuanto al color y la textura, están reflejadas en la unidad 2, donde el concepto de técnica con forma, asociado al de forma, se expresa a través de combinar las texturas de la técnica de lápiz, de tinta, y en los conceptos de color a partir de los pigmentos o a partir de la gráfica digital, ya en el terreno de posiblemente el dibujo tridimensional. Entonces, vuelvo a reducir que la materia tiene 6 meses. Es una materia de 6 meses. Desde mi punto de vista debería ser anual, pero bueno, ya es otra interpretación. ¿Por qué? Porque acarrea conceptos que juntamente en la etapa de formación deberían desarrollarse con más tiempo. Ahora bien, le sacamos la connotación de que estamos dibujando otra cosa y simplemente reducimos a técnica, porque estamos en un área técnica, a técnica de control de formas, de proporciones, combinadas con color, con texturas, en realidad podemos estar dibujando cualquier cosa. Y lo que tiene de representación, entiendo, que muchas veces después eso va a tener que reproducirse. Es decir, estamos trabajando, diseñando una prenda. Mi ex mujer, ¿no? ¿Queda grabado esto? Sí, bien. Me acuerdo cuando hacíamos las molderías. Las molderías de las prendas era el diseño pasado a gráficas, pasado a verdaderas magnitudes y pasado a molderías para después llevar a taller. O sea que es importante conocer el paso de las medidas exactas de los dibujos de apariencia tridimensional, pero para que después sean reproducidos con las medidas exactas y toda la lógica de la progresión de los talles. Con lo cual me parece que es, sin ser, digamos, no es que desarrollé toda mi vida con el tema de la indumentaria, pero habiendo tenido marca de ropa, sobre todo de niña, entiendo que es importante en los conceptos y fue lo que más ella, como arquitecta, pero también como diseñadora en su doble función, diseñadora de indumentaria, le funcionó muchísimo y le sirvió muchísimo el conocimiento del traslado de las verdaderas magnitudes desde la moldería hasta la progresión de talles. Es más, jamás tuvo problemas, que es lo principal, de mandar a outlet prendas que hayan salido mal por mal moldería o por mal corte. Así que desde ese punto fue parte de mi propuesta, que posiblemente puede estar equivocada, ¿no? No sé si te respondemos. Muchas gracias, sí. Gracias. Bueno, Santiago, yo te iba a hacer también una pregunta que tenía que ver en esta, digamos,
disquisición entre las dos carreras, cómo aplicabas esta práctica, cómo lo podías especificar, pero creo que quedó claramente hay una cosa que yo no puse respondida recién. Que es un poco una revancha esto de la vida. Yo no empecé como arquitecto, yo empecé como la Escuela Superior de Diseño Gráfico. Yo quería ser diseñador gráfico. Y empecé en el año 95, me recibí en el 94, me recibí de una escuela comercial, y empecé diseño gráfico, que ante los... Esto queda grabado, queda muy feo lo que voy a decir, pero bueno, casi ya lo pasé por la sesión de psicólogo. La presión de mis padres para que tenga un título universitario hizo que no sea diseñador, pero hice diseños, me encanta hacer diseño gráfico, hice publicidades, hice, como te digo, diseño de prendas, en este caso era el diseño gráfico de las imágenes, logos, revistas, he editado revistas, y todos mis amigos hoy en día están en Infografía de la Capital, porque seguí estando con ellos y seguimos muchas veces hasta el 2016 produciendo elementos para empresas. O sea que, como no es un campo que yo trabajo bastante en mi profesión, me gusta mi profesión, me encanta el dibujo, me gusta hacer cosas, estoy loco, realmente duermo muy poco, me encanta hacer cosas todo el tiempo, y lo que me encanta es volver a reencontrarme. Me encanta volver a reencontrarme con lo que abierto con el diseño después de tanto tiempo, porque es como que se vuelve a atar un ciclo que comenzó por ahí por los años 90. No, sí, lo saco. Bien. Vivi, tenés el micrófono encendido. Estamos en tiempo. Te agradecemos mucho, Santiago, tu presentación y concluimos. Bueno, muchas gracias a todos por la atención y nos veremos en algún momento. Gracias. Muchas gracias. Me crucé con una colega de ustedes y le dije que si te conocía.